Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. ¿Cómo estás, abogado? Bien, bien, bien. No me puedo quejar. Todo bien. Estamos preparando. Me estoy preparando por dos audiencias no complicadas. Dos, Cárate, está dos preparando. peleas mañana. Ya, van a ser dos peleas donde estoy seguro que en las dos audiencias el gobierno se va a oponer y voy a tener que presentar mi caso legal. Y ya, vamos a tener que litigar mañana. Ah, pero ya estoy preparado. Hacer su magia. Vamos a ver, vamos a ver. Hasta me pongo nervioso y yo creo que tú puedes, tú lo entiendes mejor que yo. Te pones nervioso, pero al momento que llegas ahí, Siempre, siempre. todo ¿Sabe cambia. qué? Es que yo pienso de que la anticipación, los nervios, ¿verdad? Que le da a uno, no está mal, ¿verdad? Siempre nos está, es nuestro cuerpo diciendo de que hay que estar presente, hay que estar preparado, porque si a veces, si llega el día cuando no te da los nervios o que no estás pensando y pensando qué vas a hacer, eso es cuando hay un problema. Yo pienso de que cuando todo se va normal y no le cae, no te estás dando nervios, eso cuando yo pienso de que a lo mejor es tiempo de cambiar su carrera, algo así. No sé, ¿qué Para, piensas? yo pienso lo mismo. Ahora, yo creo que no sentimos ese mismo, esa trauma del cuerpo. Acuérdate del sufrimiento de esos primeros 6 meses, 8 meses de nuestra carrera, donde el nerviosismo era tan grave que afectó mi salud físico, ¿verdad? Tuve problemas del estómago, aumenté mucho por el estrés y comía mucho y bebía mucho. Pero la diferencia ahora es que sí, nos ponemos nerviosos por la anticipación, pero no nos afecta de una manera física tanto como antes. Pero sí, estoy 100% de acuerdo contigo en que si no lo sientes es porque, en mi opinión, no te importa. Te pones nervioso porque entiendes, más que nada, entiendes lo importante que es y las consecuencias que esas audiencias pueden tener en la vida del cliente. Y por esa razón yo creo que tienes que sentir eso porque te ayuda a preparar. Es algo natural, ¿verdad? Es algo, uh, eh, eh, ¿cómo se dice? No primordial, así se dice, Ya. algo natural, ¿verdad? Primitivo, o sea, no sé, Exactamente. no Algo sé. primi- es algo primitivo del ser humano, ¿verdad? De sentir ese nerviosismo, sudar, porque es algo normal y yo creo que es bueno sentirlo. Lo bueno es que no nos afecta al punto de no sabemos qué decir y el Claro, cerebro para de funcionar. No nos hemos confiamos. visto otros abogados que cuando llega a corte, ¿verdad? No les voy a decir quién son, pero algunos que le afecta mucho, mil veces peor que a mí, ¿verdad? Por ejemplo, y cuando llega a la corte, o sea, si el juez no le da a ellos lo que quieren, se ponen ya muy nervioso, en juicio especialmente, y casi no pueden hablar, que están, todas las palabras que están haciendo no tiene sentido, y a veces, bueno, algunos abogados se ponen así, y es algo normal, pero algunos yo creo que a lo mejor no, este no es el tipo de trabajo que deben estar haciendo, porque para alguna gente, a veces este tipo de trabajo sí se pone muy estresado a veces, o sea, muchas veces. Y es una carrera que yo pienso de que mucha gente no la puede hacer por tanto estrés. Oh, yeah. Yo creo que los primeros, yo siempre sigo esos primeros meses de mi carrera, donde yo no sabía si yo lo podía seguir haciendo, ¿verdad? En el principio, pero es como todo, ¿verdad?
Si le da el chance, el cuerpo y el cerebro empieza a acostumbrarse y a aprender. Y aprendes. Al momento que empiezas a aprender y tienes un poquito de experiencia, ahora ya has visto la misma situación varias veces, ya sabes contestar o enfrentar ciertas cosas que se presentan enfrente de ti. Pero siendo un abogado nuevecito, es yo creo que la peor experiencia de mi vida. Pero lo superé, ¿verdad? Y ahora me encanta. Y no hay nada más en este mundo que yo puedo hacer. Esto es, yo creo que tú te sientes lo mismo. Bueno, me encantaría jubilarme, retirarme joven, pero más que nada para disfrutar los años que me quedan. Pero no porque no me gusta el trabajo, ¿verdad? Me encanta el trabajo, pero también quiero disfrutar de la vida, ¿verdad? Y no hay suficiente tiempo en este mundo para hacer todas las cosas que queremos hacer, en mi opinión. Eso sí. Si yo hubiera sabido de lo que yo tengo, de mi experiencia hoy, en ese tiempo cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo, de ser abogado, hubiera sido todo totalmente diferente y más sin tanto estrés, porque igual yo perdí muchas noches estresando, no durmiendo bien, no comiendo bien. Y al principio de mi carrera yo pensaba, tal vez no pueda hacer este tipo de trabajo, es tanto. Y bueno, es que igual, como dijiste, tiene muchas consecuencias en la vida de nuestros clientes y eso es algo que le da a uno tanto estrés. Yeah. Bueno, para los que no nos conocen, somos los abogados Giovanni Díaz y aquí te presento el guapo Zacarías Gaeta. Somos socios y somos los fundadores de la oficina de abogados Díaz y Gaeta. Yo soy abogado de inmigración y el abogado Gaeta es abogado penalista, criminalista y también él es experto en casos de lesiones, de accidentes de auto. Y juntos trabajamos los casos y llevamos yo creo que ya 6 años juntos como socios. Llevamos muchos años que eso como abogados, pero 6 años juntos como socios. Nuestra oficina está ubicado en la dirección es Atlanta, pero es la área de Marietta, Georgia. Smyrna, Marietta, Georgia. Y la oficina está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si quieres una consulta con nosotros, la primera consulta siempre es gratis. Llámanos al 678-498-7286 y te programamos una consulta gratis. Repito, consulta gratis. La primera consulta siempre es gratis. La razón que lo repetimos es que es algo que para nosotros es algo extremadamente importante. Porque algo que aprendemos cuando hacemos esas consultas es muchas veces, nada más que pasándole a alguien información en 15, 20, 30 minutos, puede afectar el trayecto de la vida de la persona, ¿verdad? En vez en cuando, sin tener que contratar un abogado. Y digo eso porque yo creo que dando las consultas gratis es parte de la meta de nosotros como abogados de educar y ayudar a nuestra comunidad. Por eso, por el momento todavía estamos haciendo las consultas por teléfono, la mayoría de las consultas por teléfono, pero ahora dentro de unas semanas los dos vamos a estar 100% vacunados y vamos a estar protegidos contra el COVID y vamos a empezar a implementar o programar citas en persona en la oficina. All right? Pero la realidad es que el servicio sigue lo mismo, nada ha cambiado en el tiempo durante la pandemia. El equipo de nosotros es el mismo tamaño que era antes de la pandemia. Por eso, lo lindo es que nuestro negocio ha seguido de mover y crecer durante la pandemia y nada ha cambiado. Por eso es una bendición. Estamos bien contentos. Por eso, si quieres una consulta, llámanos y con gusto te hablamos. Y si al final no nos contratas, está bien, pero
pero logras algo a lo menos gratis y algo que te puede ayudar. Ahora, abogado Gaeta, tenemos unas cuantas temas preparadas. Y la primera tema, yo creo que tenemos preparado. Bueno, antes que sigo con los temas, algo que siempre hacemos en estos Facebook Lives, nos pueden mandar preguntas. Queremos las preguntas. Y sí, las preguntas nos pueden desviar, pero no nos importa. Nos encanta compartir y nos encanta ese intercambio con los participantes de Facebook Live. Por eso, si tienes una pregunta, lo puedes hacer por Facebook Live. Si es algo más delicado, algo más personal, nos puedes mandar un DM, nos puedes mandar un mensaje privado y nosotros contestamos esas preguntas. ¿Okay? Bueno, la primera tema que tenemos preparado es de los opciones para padres para conseguir la residencia con ayuda de los hijos. ¿Okay? Y este tema para mí, yo creo que para cualquier abogado de inmigración, es un tema extremadamente difícil. ¿Okay? Y te voy a explicar el punto de la ley y la razón que para nosotros es extremadamente difícil. Nosotros llevamos años trabajando con la comunidad latina, con la comunidad también indocumentada. Y muchos de nuestros clientes, nuestras amistades, nuestros amigos, son personas que han vivido acá en los Estados Unidos indocumentados por más de 20, 30 años. Tienen hijos nacidos acá y esos hijos que son ciudadanos americanos ya han cumplido la edad de mayoría, ¿verdad? Ya son mayor de edad, tienen 21 años. Y esas personas tienen la esperanza que cuando los hijos cumplen los 21 años, los pueden pedir. La ley de inmigración es bien rara, no tiene sentido. Y hay una parte de la ley que es bien injusto, ¿verdad? Y la parte de esa ley es, en el 1996, cambiaron la ley y implementaron unos castigos extremadamente graves, ¿verdad? Y el castigo más común, ¿verdad?, que tienen la gran mayoría de mis clientes, es el castigo de vivir acá indocumentado. El castigo solamente por vivir acá indocumentado más de un año, como la gran mayoría de mis clientes indocumentados, es un castigo de 10 años. Y ese castigo se tiene que cumplir afuera de los Estados Unidos. Ahora, dentro de la ley de inmigración, lo bueno es que existen perdones. Existe un perdón para poder perdonar ese castigo de los 10 años. El problema con la mayoría de mis clientes que tienen hijos mayor de edad que son ciudadanos aquí en los Estados Unidos es que para poder perdonar ese castigo tienes que tener madre o padre o esposo o esposa con residencia o ciudadanía. Si no tienes una de esas cosas, no puedes aprovechar del perdón. Ahora, yo tengo clientes que entran con visa y se quedan acá. Los clientes que entran con visa y se quedan acá, cuando sus hijos ya cumplen los 21 años y son ciudadanos, los pueden pedir porque perdonan ese castigo automáticamente. Pero para mis clientes que entraron sin permiso, la mayoría no tienen esa opción porque entraron sin permiso. Tienen que pasar por el proceso consular, ¿verdad? Tienen que perdonar el castigo y por no tener madre o padre o esposo o esposa con residencia permanente o ciudadanía, no pueden perdonar ese castigo. ¿Okay? Por eso, unos años atrás había tanta esperanza y alegría por el programa de DAPA. Acuérdate que el presidente Obama trató de expandir o ofrecerle más protección a la comunidad indocumentada. Primero inició DACA en el 2012 y después, luego, unos años después, trató de implementar la DAPA, que era el mismo beneficio, pero para los padres de residentes permanentes y ciudadanos americanos. No funcionó. Y lo triste es que la esperanza con eso era
que eso le iba a dar a muchos de este grupo de personas la habilidad de viajar. Y cuando uno viaja y regresa con permiso y ya tiene la habilidad de no tener que presentar perdón y arreglar acá en los Estados Unidos. Por eso es bien importante que este grupo de personas consulta con un abogado de inmigración para ver si tienen la habilidad de arreglar. En estas consultas yo hago muchas preguntas porque sí existen excepciones en la ley y en vez en cuando, y esto depende en cada caso porque cada caso es único, tenemos la habilidad de buscar una manera. Pero a la misma vez en muchos casos no podemos y es importante informarte por dos razones. Primero, porque es importante tener esa información, ¿verdad? Porque necesitamos la realidad. Pero segundo, más importante, hay abogados desafortunadamente que su estrategia, su manera de funcionar, el plan de negocio de ellos es tratar de convencerle a la persona enfrente de ellos de contratarnos, ¿ok? Contratarlos, solamente para sacarle dinero. Y esos abogados son los abogados que le dicen a la persona, no, te vamos a poder arreglar, vamos a presentar la petición y después luego, cuando aprueban la petición y le tienen que explicar al cliente que no pueden arreglar, bueno, ya le tumbó miles de dólares. ¿Ok? Y buscan una excusa por no hacerlo. Y eso es algo que vemos, desafortunadamente lo vemos. Lo bueno es que la comunidad de abogados de inmigración que tenemos aquí en Georgia son muy buenos, la mayoría. Y no lo vemos mucho, pero sí lo vemos. Por eso te tienen que proteger. Si tienen preguntas sobre este tema, con gusto, mándanos un mensaje. Lo puede hacer aquí en el Facebook Live o lo puede mandar por mensaje privado y yo lo contesto en la misma semana. ¿Okay? Y abogado, creo que también es importante decirte que, por ejemplo, igual como estabas comentando de que si para los que no califican por algo por un momento, ¿verdad? Será importante mantener limpio su historia penal, por si en caso hay cambios, por ejemplo, cambios en la ley, de lo cual que el nuevo presidente está hablando diciendo de que va a implementar. Si tienes muchas condenas en tu historia penal, a lo mejor es tiempo de hablar con un abogado para ver si se puede limpiar esas condenas o prevenir de que tenga los condenas si tiene casos pendientes ahorita, ¿verdad? Así decir, de que cuando llega el futuro y vemos esos cambios, ojalá que esa condena ya no existe o de que ya está limpiada y nosotros también le podamos ayudar para que no son condenas permanentes y que puede calificar para el cambio cuando una reforma, si llega la reforma. Y otro punto bien importante, si el abogado va a ser 100% honesto con el cliente, porque es algo que se tiene que pasar, ¿verdad? El cliente también. El cliente, para poder ayudarte, tenemos que tener toda la información, porque nos tenemos que preparar. Las sorpresas son muy malos. Yo estoy acostumbrado, yo creo que el abogado Gaeta también está bien acostumbrado de las sorpresas. Porque si tienes suficiente, si llevas años haciendo esto, las sorpresas es parte del negocio. Pero si te quieres ayudar y quieres preparar al abogado para éxito, yo creo que tienes que explicarle al abogado todos los antecedentes, si has tenido contacto con inmigración, si has tenido corte en inmigración, si te has declarado culpable por algo grave. Todo le tienes que dejar saber al abogado para prepararte, porque si no es peor en el futuro y te va a salir mucho más caro porque es más trabajo por el abogado. No porque queremos cobrar más dinero, pero es mucho más complicado limpiar y arreglar algo en el futuro. Tienes que dejarle saber al abogado desde el principio y tiene que contestar las preguntas del abogado honestamente.
Y lo bueno es que la gran mayoría de nuestros clientes lo hacen. Sí, exacto. Bueno, para el segundo tema que tenemos para hablar es 5 consejos para las personas que no son ciudadanos en la Corte Penal. Esto es un tema muy importante para los que tienen un caso pendiente, no importa si es un ticket de tránsito, boleta de tránsito o es por un caso de robo, drogas, violencia, no importa. Estos son consejos para todos. Muchas veces no tiene que ver con casos civiles, porque los casos civiles no tienen nada que ver con inmigración. Muchas veces ellos no tienen consecuencias migratorias. Así que estamos hablando de casos penales. Y el primer consejo, y lo más importante, si olvides de todo lo demás, lo más importante es de que hable con un abogado. Y ese abogado debe tener experiencia en el mundo de inmigración y también en el mundo de criminal. Muchas veces lo que pasa es de que nuestros clientes han ido a hablar con un abogado de inmigración y ese abogado habla otro idioma, ¿verdad? Ellos no hablan igual que los abogados que están en las cortes penales. Y eso es importante porque, ¿cuánto abogado Díaz? Tú has visto muchas veces, por ejemplo, cuando un abogado de penal que tiene mucha experiencia defendiendo los casos, se hace buen trato con el fiscal y sale menos tiempo de castigo, pero el cargo es un cargo donde le van a negar para tantas cosas de inmigración. Sí. Y después vienen a nosotros y nos piden qué podemos hacer ya que el abogado Díaz va a tomar caso. ¿Y qué pasa? Necesitamos que decir, mira, ese abogado no te hizo el caso bien, porque ahora sí, aunque salió menos de castigo, ahora sí no califiques para ciertos remedios en la Corte de Inmigración, ¿verdad? Y entonces, y por eso, el primer consejo es hable con un abogado que tiene experiencia en el mundo penal y el mundo también de inmigración. Y nosotros tenemos ese tipo de experiencia. Por eso, y eso es lo lindo de nosotros, de que trabajamos en las dos áreas, pero no solo poquito en las dos áreas, sino que yo hago los casos penales con mucha experiencia y el abogado Díaz también tiene mucha experiencia en los casos de inmigración. Así que eso es mi primer consejo. El segundo consejo mío es no declares culpable a ningún cargo. No hagas ningún trato con el fiscal, y especialmente si él te dice, por ejemplo, haga esto y ya el caso se ha terminado. Tienes que hablar con un abogado de inmigración, un abogado criminal que tiene experiencia en el mundo de inmigración para ver si ese cargo te afecta en el futuro, si es un cargo que te puede negar para ciertas cosas después. Entonces, y tampoco no hagas, por ejemplo, un trato que se llama conditional discharge. Y esto es un tipo de trato para los cargos de marihuana, por ejemplo, los cargos donde te encontraron con un pequeño monto de marihuana, y es cuando te dicen que haga ciertas horas comunitarias y cuando vuelves pero estás declarando culpable, sino que cuando vuelves a la corte entre 6 meses te pueden borrar el caso y los cargos como que nunca hubiera sido arrestado. Y es cierto para el estado de Georgia, pero lo malo es de que para el gobierno todavía van a ver el arresto, todavía van a ver que declaraste culpable ante un juez, y eso es una condena por vida para inmigración. Yeah. Eso es súper importante porque es difícil
ver la diferencia entre un programa con el conditional discharge aquí en Georgia y algo que se llama pretrial diversion. ¿Okay? Te piden lo mismo, te requieren lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia para el mundo de inmigración? La gran diferencia es en el conditional discharge. Primero, como dijo el abogado Gaeta, te declaras culpable primero, luego cumples con todo y después te retiran esa declaración y lo votan. Pero en el consta en el acta que te declaraste culpable. ¿Okay? En un pretrial diversion, ese tipo de programa, nunca te declaras culpable. Es un contrato entre la fiscalía y el cliente, ¿verdad? Que si yo cumplo con todo esto, votamos los cargos, nunca te declaras culpable y no tenemos que litigar el caso. ¿Okay? Por eso, y esas diferencias no son tan claras porque cada jurisdicción es completamente diferente. Por eso tienes que consultar al abogado para que el abogado determina qué tipo de programa te están ofreciendo, porque muchas veces si no tienen ese conocimiento, no entienden las consecuencias, porque hay años y años de decisiones en cortes federales que nos deja saber cuál afecta y cuál no afecta. Y si el abogado que tienes no entiende la ley federal, puedes terminar aceptando algo que no te ayuda. Exacto, ya. Y muchas veces también esto incluye cuando estés detenido y no te aprobaron para una fianza y sientes presionado, quieres salir pronto y ellos te están diciendo, mira, toma esta oferta y ya termina su caso, ya se puede salir. Pero la gente no sabe de que cuando declares culpable es bien difícil tratando de abrir ese caso de nuevo, ¿verdad? Porque ya estás declarando culpable ante el juez está leyendo sus derechos y el juez te está preguntando, ¿estás consciente de que puede tener consecuencias negativas para su estatus migratorio? ¿Estás consciente de que estás declarando culpable a tu voluntad? Nadie te había forzado ni amenazado para declarar culpable. Y te van a usar esas palabras en su contra si vuelves a la corte y pides que retiren esa condena. Por eso digo de que igual si estás en la cárcel, siempre hable a nosotros porque nosotros podemos ir a hacer una consulta con la persona en la cárcel para que la persona sepa, mira, si es buen trato o si no es buen trato. No hagas una declaración con prisa sin hablar con un abogado. Y eso es exactamente, sí, nosotros lo vemos, como dices, con clientes detenidos. Se ve más con clientes detenidos porque ya quieren terminar con todo, ya quieren cerrar. Y eso es lo que usan los fiscales. Y mira, yo conozco muchos abogados de oficio que son muy buenos, que llaman public defenders, ¿verdad? Son muy buenos. Okay. Eso que no son buenos abogados, eso no es cierto. La diferencia es que cuando tienes esa cantidad de casos en una corte así y no te están pagando mucho y tienes otros intereses como cerrar los casos lo más pronto posible o enfocarte en otros casos más graves, algo cambia. Y yo he visto que hay casos donde los abogados de oficio, aunque te representan, no sé, los consejos son un poco diferentes. Esa es la experiencia que yo he visto y es triste porque no debe de ser así, pero muchas veces le dicen, es una consulta rápido, dicen, no, debes de tomar esto porque si no te quedas, las probabilidades de ganar son, no, y no quieren litigar, tienen tantos casos que no quieren litigar. Por eso debes de consultar con un abogado privado, un abogado que cobra. Y la razón es porque las estadísticas son bien claras que las probabilidades de lograr un resultado mejor son mejor con un abogado como el abogado Gaeta que lleva años haciendo esto. Quiero saludar a Saúl, amigo de muchos años. Saúl, estamos bien. Saludos a la familia. Sabes dónde estamos.
puedes ir y visitarnos cuando quieras y tírame una llamadita. Te extraño. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, yo creo que ya trae chelas, Saul, trae chelas, por favor, cuando vienes a visitarnos a la oficina. Y para seguir adelante con los otros consejos, otro consejo mío es pedir por un breve extensión de su corte. Es bien sencillo, bien sencillo. Las cortes y los jueces siempre quieren que la gente tengan consejo, que estén orientados por un abogado. Y ellos y si usted pide por un tiempo para conseguir un abogado, te lo van a dar, sin duda. Pero si has preguntado por varias veces por una extensión, eso cuando tal vez te lo van a negar, te van a decir, mira, ya fue varias veces, hoy mismo tiene que ser tu caso. Pero si es la primera vez o la segunda vez, te van a dar una extensión para tiempo para conseguir un abogado. Si tiene que ahorrar dinero, ellos te lo van a dar ese tiempo. Entonces, puedes pedir por una extensión, puede ser brevemente, pero tengas que hacer eso antes de ser el caso si no eres ciudadano en una corte penal. Y el último consejo mío es no hablar con el fiscal. El fiscal no es tu abogado. El fiscal trabaja para el estado de Georgia y sus intereses son diferentes que los tuyos, los tuyos, ¿verdad? Porque él quiere conseguir evidencia para usar en su contra. Y cuando tú hablas con él, si tú digas, si tú dices, sí, yo cometí el delito, pero yo nada más tenía una pequeña cantidad de marihuana, o sí, yo me crucé la luz, pero yo no la vi, estás dando a ellos la evidencia que pueden usar en su contra. Entonces, y ellos no te quieren, a ellos no les saben tu historia penal, ellos no saben tu estatus migratorio, y ellos no saben de que, por ejemplo, si declaras culpable un cargo de tránsito, aunque no es algo muy grave, eso te afecta si, por ejemplo, si tienes el TPS, porque solo con 2 condenas te pueden quitar tu estatus, y condenas de tránsito también, después de tener 3, creo, ¿verdad, abogado? Si tienes 3 o más. 2. Si tiene 2, ya. Y si es un ticket por su cinturón, por no haber tenido su cinturón puesto, igual, esa es una condena donde te van a contar eso en su contra y te pueden quitar su estatus. Igual, entonces no hables con el fiscal, él no es tu abogado, él no te va a ayudar, él no sabe su situación. Entonces esos son mis consejos muy importantes para las personas que no tienen estatus legal en una corte penal. Gracias, abogado Gaeta. Esos son consejos extremadamente importantes, porque ahí es donde empieza la pelea en el mundo de inmigración. Ahí, en el mundo, y es extremadamente importante. Ahora, la última tema que tenemos preparado, en mi opinión, ya hemos hablado mucho de eso y un poco de eso hoy, y es de las consultas gratis. ¿Qué tipo de información, qué hacemos en una consulta gratis? Es bien sencillo lo que hacemos en una consulta gratis. Te damos una consulta. Una consulta gratis para nosotros, en nuestra opinión, es lo mismo que cuando le pagas a un abogado para hacer una consulta, ¿verdad? Estás consultando con un abogado. Hacemos las mismas preguntas, tomamos el mismo tiempo. Yo creo que la diferencia, yo creo que depende en la meta del abogado, ¿verdad? De cada abogado, pero damos una consulta gratis. Por eso, si quieres orientarte sin tener que pagar, nos puedes hablar. No pierdes nada. Bueno, gracias. Yeah. No, le iba a decir de que no cuesta nada, y siempre cuando la gente me habla y habla al abogado Díaz, a veces preguntan y solo para saber de una parte de la ley, y eso para mí no hay ningún problema. A mí no me da, no me molesta que la gente me está preguntando y pidiendo por nuestro consejo, y no cuesta nada, ¿verdad? Y a veces igual como abogado, tú dijiste antes de que eso pueda cambiar.
de lo que estaban haciendo, o sea, ellos están, el consejo le va a ayudar, ¿verdad? Y también a veces no es necesario contratar un abogado para cosas pequeñas, para ciertas cosas, y igual nosotros le vamos a decir, no es necesario tener un abogado. Entonces, eso es importante también para que sepan de que nosotros somos bien honestos. Bueno, como cada jueves, gracias por participar. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora, a las 8. Y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Buenas noches.